Bueno, pues este es un libro que recorre 10 meses, más 9 que 10, de un proceso de duelo. Es un libro de narrativa personal, que tiene mucho de ensayo también, que escribí a raíz de la muerte de mi padre, y un poco tratando de reconstruir su personaje, que era pues un hombre conocido dentro del mundo cultural de la Ciudad de México. Era un personaje muy excéntrico y que se dedicó por mucho tiempo a la divulgación cultural, a hacer festivales, y especialmente a sus festivales por mucho tiempo tuvieron que ver con la comunidad oscura de la Ciudad de México, entonces eso también era muy peculiar. Y su proyecto editorial era un proyecto muy fancinero, que llegó a muchísimas personas porque era muy barato. Entonces me interesaba mucho recuperar esa figura, pero también complejizarla, hacer de mi padre un personaje más humano para mí y enfrentar algunas cosas que quedaron pendientes con su muerte. Él murió pues de manera más o menos abrupta, y todo esto lo hice a través de su biblioteca, que me heredó involuntariamente, porque pues simplemente murió, y que yo tenía en mi casa sin poder tocarla durante mucho tiempo. Entonces el libro recorre varios libros de su biblioteca para hablar de temas más amplios. Creo que para mí procesar las cosas de cualquier tipo siempre es más fácil cuando lo escribo, y entonces de alguna manera fue muy natural pensar que esto no tendría por qué ser diferente, que yo necesitaba hacer un duelo y reconciliarme con mi padre una vez muerto, y que la única manera que podía existir para hacer eso era la escritura. Fue pues más o menos claro desde el inicio, pero primero intenté hacerlo mediante la ficción y escribir un libro muy ficcionado, y ahí me di cuenta de que me era imposible, que había otras cosas que había que tratar antes para poder llegar a eso, si es que fuera a llegar a eso algún día, ¿no? Y entonces pues fueron muchos meses de pensar si escribir algo o no escribir nada, y finalmente pues empecé la escritura de este libro, que pues es un libro que empecé a escribir más o menos un año después de que él murió, con un poco más de distancia a la muerte, pero todavía en un profundo duelo. Entonces fue como decir, es ahora, ya tengo que hacerlo. Tengo una biblioteca que no estoy tocando, está en medio de mi sala, ya no puedo seguir viviendo así. Eh, yo no sabía qué iba a encontrar cuando empecé a escribir este libro. Sabía que quería hacer un duelo, y sabía que quería hacer el ritual que no hice cuando él murió. Que me era importante hacer un ritual, y que el ritual más poderoso que conozco es la escritura. Eh, lo que nunca contemplé es que cuánto me iba a involucrar la escritura de este libro. Quizás fue un acto de ingenuidad de mi parte, porque ¿qué te puede involucrar más que escribir un libro, y especialmente de un tema tan cercano y tan delicado? Pero fue un libro lleno de sorpresas, entre ellas pues esto, encontrarme dentro de este relato, encontrar mi relevancia dentro de muchas de las cosas que yo reprochaba a mi padre, encontrarme como una espectadora poco fiable también de su vida, ¿no? Complejizar qué significa escribir de alguien tan cercano, y cómo a veces los juicios son desproporcionados, al menos los juicios que yo tenía sobre él. Otros eran justificados, pero muchos desproporcionados. Y todo eso, sin duda, redunda en que pues me tuve que constituir en un personaje a lo largo de la escritura de este libro. Y de hecho, pues a pesar de que es un libro de ensayos, sí es un libro en el que mi personaje tiene un arco, porque yo tuve un arco durante la escritura. Yo empecé escribiendo desde un lugar de mucho dolor, de mucho rencor y de mucha incertidumbre, y terminé en un espacio más amable. No diría que con todo solucionado en la vida, pero sí que todo fue un experimento muy interesante terapéutico, ¿no? Hay quien dice que la literatura no es un paño de lágrimas. Para mí esto sí fue un paño de lágrimas, pero también fue una manera de hablar de temas que me parecían relevantes no solo para mí, ¿no? Y también finalmente este libro pues tiene muchos de mis intereses previos, ¿no? Es hablar del patriarcado, es hablar del cambio generacional, de las cosas que muchas personas, muchas mujeres jóvenes a mi alrededor eh, han peleado con sus propios padres, es hablar del papel de las mujeres en la literatura, era la excusa perfecta también para hablar de temas que él y yo
rebotamos y peleamos a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, por eso es un libro también de ensayos. Tuve algunos problemas para encontrar un libro de padre e hija. Hay muchos en realidad, porque los grandes temas de la literatura son la familia y demás, pero creo que son más esporádicos, ¿no? Y de hecho varios de ellos los abordo también en mi propio libro, porque quería también ensayar sobre la literatura de duelo que ya existe, ¿no? Y sobre cómo se reconstituye a un personaje cercano al escritor o a la escritora en este caso, mediante la escritura. Y encontré ejemplos maravillosos y otros muy funestos, ¿no? Como el de Pilar Donoso, hija de José Donoso, que escribió un libro sobre su padre, que era un hombre bien complicado, y luego terminó suicidándose, ¿no? Entonces tampoco es así como excelente así referencia, porque pues obviamente me puso en un lugar de cuestionarme qué hay de tan fuerte en la escritura de este vínculo que hace que todo estalle. Y creo que sí tiene mucho que ver con que el padre es una figura también bien incuestionada, ¿no? Digo, a pesar de todo lo que ya se dice, de sus ausencias y demás, siempre hay un deseo de condonar al padre, ¿no? En la sociedad. Pero por lo bajo, pues hay muchas cosas que se dicen y que no se atañen de manera directa y que no se tratan y que no se, digamos que, estudian de esta manera, ¿no? De esta manera literaria que tiene más que ver con una indagación acerca de cuáles son las estructuras que nos llevaron a estar donde estamos y a que las relaciones estén tan quebradas actualmente, ¿no? Y entonces, bueno, para mí era pues, bien importante hacer esta investigación también, ¿no? ¿Qué significa en este momento una relación tan filtrada por el feminismo que ha simbrado tantas cosas de mayor o menor manera, ¿no? Pero que de repente te hace pensar como, mi padre es un monstruo. Eso le pasa mucho actualmente. Y la respuesta a este libro es no. Mi padre era un humano, o sea, era un humano y como un humano, pues era una persona compleja y era un hombre de su época con una educación que también le jugó muy en contra a él en muchas ocasiones, como pues sucede con toda esta educación tan generalizada, ¿no? Que no solamente afecta a las mujeres, también afecta un montón a los hombres de maneras bien diferentes y en diferentes magnitudes, pero para mí esta búsqueda fue lo que me ayudó a complejizar y resignificar, ¿no? De qué manera el patriarcado forjó a mi padre y también forjó una serie de dolores que pues fueron muy determinantes en su vida y en la mía, ¿no? Otro de los grandes temas de este libro es la herencia, y la herencia no solo de libros, sino también de dolores, ¿no? Creo que para mí nunca he concebido lo que escribo como una carrera, hasta muy recientemente, ¿no? Yo sabía que quería escribir, también por eso el libro trata de otra herencia muy grande, que es la herencia de la literatura y de la escritura como manera de relacionarse con el mundo, que es algo que pues, sin duda compartíamos mi padre y yo, ¿no? Ser una loca y un loco de la literatura respectivamente. Pero creo que más bien esa gran herencia que tiene que ver con la literatura como un filtro para existir o como un espejo para la existencia, es lo que me lleva a escribir más que la idea de hacer una carrera, ¿no? Al final, pues este es mi cuarto libro y esto que se ha ido publicando en los últimos 5 años es el fruto de 12 años de escritura, ¿no? Que se empieza a ver muy junto, pero porque pues la vida sucedió así, pero son 12 años de dedicarle gran parte de mi tiempo y de mis reflexiones a la escritura más que a la carrera literaria. O sea, las publicaciones son la punta del iceberg de una manera de existir en el mundo que a mí, más que me guste, es lo único que he conocido, ¿no? Bueno, de atrás para adelante, el primero que voy a recomendar es Mataderos 5 de Kurt Vonnegut, que es un libro del que he hablado en todas partes porque me parece una genialidad y que no es tan leído en México como en otros lugares, y que es una manera de hablar de la Segunda Guerra Mundial de una forma enfocada en lo que pasa en las personas que fueron, y que es muy antibélico, tiene un excelente sentido del humor, tiene ciencia ficción, tiene todo lo que está bien en la literatura para mí. En segundo lugar, también de atrás para adelante en fecha de publicación, Atlas descrito por el cielo de Goran Petrovich,
que es un libro muy atípico, que tiene muchas salidas de la trama no es lo más importante, y que inicia con un conjunto de personajes muy excéntricos que pintan el techo de su casa de cielo, es decir, la pintura es la desaparición del techo. Como se puede intuir ya, no es un libro realista, es un libro que tiene enciclopedias ficticias, cuadros que se mueven, que tiene espejos que te revelan mentiras, tiene un imaginario y un misticismo que a mí me encanta, y además me gusta mucho que sea un libro bastante experimental en su forma. Otro libro que me encantaría recomendar es Pequeñas desgracias sin importancia, de Miriam Toews, que es un libro que habla de dos hermanas, una de las cuales quiere desesperadamente morir y lo ha intentado varias veces, y es un libro que está escrito desde un profundo amor y desde un sentido del humor increíble para un tema tan duro como es el suicidio. Una de las mejores novelas que he leído y que yo quisiera que todo el mundo leyera porque se atreve a complejizar un tema que es muy tabú, ¿no? También Declaración de las Canciones Oscuras de Luis Felipe Fabre. Es una historia que tiene que ver con el cuerpo de San Juan de la Cruz, tal vez no me acuerdo ahora mismo, pero con este cuerpo de un santo que tres personajes se ven obligados a transportar de un lugar a otro y todas las cosas que ahí encuentran, y está escrito desde un lenguaje que emula el del siglo XVIII, que tiene mucho de picaresca y un humor pues que en realidad es muy contemporáneo, entonces como que combina muchos elementos que podrían ser discordantes y que está escrito en una prosa pues muy exquisita, muy divertido. Me reía carcajadas con un libro con lenguaje del siglo XVIII y eso ya me parece una hazaña literaria muy grande. Y finalmente, Un lugar seguro de Olivia Terova, que es un ensayo personal, bueno, una serie de ensayos personales que tienen mucho que ver con la escritura, con ser mujer y escribir, con crecer en Tlaxcala, con muchos temas que me fueron muy cercanos cuando lo leí, creo que le han sido muy cercanos a otras lectoras, y que está escrito con una prosa muy sencilla, muy directa y a la vez muy cuidada. Lo sencillo muchas veces es lo más difícil de conseguir, y que es un libro además de una amiga muy querida, que es una gran escritora.